Eliana, ¿todo bien? ¿Escuchás? Daniela saluda desde el chat. Hola Daniela. Camila Martínez, ¿está escuchando? Eliana escucha, bien. Rebeca. Muy bien, ahí entró Rita. ¿Cómo te va? Yamila. Silvana. Florencia. Bueno, hay unas cuantas. Ahí voy a apuntar a la profe Paula. Ahí viene Paula. A ver si viene alguien más. ¿Estás ahí, Paula? No te escuchamos, Paula. Tenés el micrófono apagado. Ahora. Sí, porque se activó ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Ahí Bien. estábamos entrando. No sé si se sumará alguien más. Se ven las caras de todas, qué bueno. Sí, por ahora tenemos una pantalla en la que entraron todas, porque son 19. Ahí viene la 20. Nadia. Paola Puyul. ¿Cómo les va? Las que van entrando, Paola, Ayelén, Agustina. Ya les vamos viendo las caras, qué lindo. Ahí ya somos 22. Melanie Altamirano se va sumando también. Voy a hacer un mate. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, ¿todos se escuchan bien? Bueno, ¿quieren que arranquemos? Mientras yo voy mirando a ver si se suma alguien más. Esperen que voy a poner para... Ahí viene Antonella Molina. Voy a poner para grabar, así nos queda un registro para los que no pueden participar. Ahí está. Está conectando a la grabadora. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Hagan un dedito, aunque sea para arriba o para abajo, así veo cómo andan. Bueno, la vez pasada la idea nuestra con Paula es ofrecer este espacio no para exponer una clase, porque bueno, vamos buscando otros recursos para ir construyendo los conocimientos. Vieron que les vamos dando material escrito, algunos audiovisuales, y bueno, sabemos que a pesar de que hacemos los mayores esfuerzos por ser claras y precisas en lo que les transmitimos, deben haber un montón de dudas. Entonces, bueno, este espacio es para preguntar, para que pregunten lo que necesiten. Por un lado, al principio vamos a trabajar con esto, preguntas que intentaremos responder entre todas, y en un segundo momento vamos a cerrar este cuatrimestre que está terminando. Parece mentira. Cuando iniciamos pensábamos que era un ratito nomás que íbamos a estar conectadas de esta manera,
y bueno, estamos cerrando un cuatrimestre. Así que, bueno, queremos escuchar también cómo se sienten, cómo van viviendo esta experiencia, qué proponen para el año que viene. Igual vamos registrando cosas que nos van diciendo en el WhatsApp, que quieren que separemos el Classroom por materias, que hagamos una materia para cada Classroom, algunos propusieron. Vamos escuchando lo que nos van diciendo, pero bueno, aprovechemos este momento también específicamente sobre el campo de la práctica, qué dudas tienen y qué quieren preguntar y proponer para después, ¿no, Paula? Sí, sí, perfecto. Ese es el esquema entonces. Bueno, la que quiera hablar, lo que podemos hacer es que ustedes si quieren vayan anotándose por el chat, nos van diciendo... Dale, yo me voy fijando eso, Andrea. Yo me voy fijando eso. Dale, vos fíjate eso. Nos van diciendo quién quiere hablar y les vamos dando la palabra. Así nos ordenamos, a ver quién quiere preguntar. Bueno, cuesta arrancar. Seguro que una empieza y después empiezan a surgir otras cosas. ¿Quién se anima a empezar? Ah, yo tengo una duda, dijo Ariana. Bueno, primero Ariana y después Luciana. Ariana Lozada. Hola. Luciana Pastorelli. Hola, bájate. Bien. Mi duda es en realidad de que no termino de entender la dimensión social. Es como que me confundo la dimensión social y la identitaria. La identitaria, para mí, lo que yo entendí, es el cómo se comportan las personas que pertenecen a un barrio. Y la social, ¿qué diferencia, en qué difieren? Eso es lo que no me queda claro. Bueno, no hay tanta diferencia porque en realidad cada una de las variables se construye una sobre la otra, ¿no? Están todas relacionadas, no es posible discriminarlas del todo. Pero cuando pensamos en la variable social, pensamos fundamentalmente en los vínculos que se establecen y se construyen en ese barrio. ¿Qué tipo de vínculos hay, no? Entonces, en un barrio hay vínculos que son laborales, hay vínculos que son deportivos, sociales, hay vínculos que son solo amistosos, hay vínculos de vecindad, hay diferentes vínculos que se van construyendo dentro del barrio. Entonces, cuando hablamos de la variable social, estamos hablando de ese tipo de cuestiones, de los vínculos, que son muchos y muy variados los que se establecen en un vínculo, en un barrio. La identitaria ya marca ciertas características barriales, ¿sí? Son los del fondo, son los del centro, son los del barrio privado, son los del barrio tomado, ¿sí? Y dentro, dice la autora, dentro de esos barrios, de esas cuestiones identitarias, igualmente hay segmentos, o sea, no todos los del barrio sociales tienen la misma identidad, ¿sí? Pero eso de pertenecer a un barrio, son los de la capital, son los de Belgrano en la capital, son los de San Cristóbal, ¿se entiende? Nos da como ciertas características de identidad. Ok, bien. Gracias. No, por nada. Quería hablar Luciana, ¿no? Sí, Luciana, perdón, yo desactivé mi micrófono para que no haya ruido. Sí, Luciana Pastorenzi. No, acá, ¿se escucha? Ahí está. Yo quería saber, porque deja una pregunta en lo que fue el audio que decía la diferencia entre plaza accesible y plaza para discapacitados. Si había una diferenciación o son sinónimos. Bueno, ahí yo voy a abrir la pregunta, porque me parece que ustedes tienen respuestas para esto. Me parece que alguna compañera puede llegar a responder esta cuestión. ¿Es lo mismo hablar de plaza accesible que de plaza para personas con discapacidad? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo? ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Así lo hacemos un poco más dinámico. Están con vergüenza. Bueno, vamos a tener que explicar nosotras. A mí se me ocurría era que
cuando hablas de plaza accesible, digamos, se desaparecen las barreras. Entonces es como que no existe la discapacidad. Y cuando se habla de plaza para discapacitados, vos ahí ya estás definiendo una discapacidad y son barreras que se ponen y se tienen que haber salvedades para solucionarlo. Eso fue lo que yo pensé. Bien, van en el sentido de lo que van diciendo tus compañeras también. Ustedes fíjense que hay lugares donde hay plazas que tienen un espacio especial pensado para la cuestión de la accesibilidad. Entonces ahí te encontrás en un pequeño círculo de la plaza, la hamaca para las personas con discapacidad, el sub y baja para las personas con discapacidad, a veces el tatetí con relieve para las personas ciegas, ¿sí? Como si hubiera que tener un espacio especial para personas con discapacidad. Como van diciendo ustedes, como decías vos, Luciana, y dicen otras de tus compañeras, cuando hablamos de plaza accesible estamos hablando de una plaza para todos. Entonces, diseña una plaza a la que todos podamos acceder. No una plaza para los que supuestamente son normales, ¿no? Porque eso es justamente lo que estamos tratando de construir, esa idea de normalidad que parece tan ingenua, ¿no? Pero que se va instalando en el barrio, en la ciudad, porque eso construye nuestra forma de pensar. Entonces, bueno, la idea es que cuando alguien va a diseñar una plaza, diseña una plaza para todos. Entonces, en esa plaza tenemos que encontrar espacios que sean accesibles para todos, y no un rinconcito de juegos para personas con movilidad reducida o para personas ciegas, ¿entiende? Esa es la diferencia de nombrarlo de una y otra manera. Entonces es importante que empecemos a deconstruir estas imágenes, no solo las físicas. Por eso en el trabajo anterior les decíamos, traten de recordar algún diálogo. Hubo varios diálogos inventados, vamos a decir la verdad, que había diálogos que estaban inventados, pero no importa, porque es importante igual, los tomamos como válidos, igual aunque nos dimos cuenta que estaban inventados, que no eran reales, por la forma en que estaban expresados, pero para empezar a pensar en esto, cómo la palabra, no solo lo físico, sino también la palabra construye ideas de normalidad. Entonces, no es lo mismo decir que una plaza es accesible que decir que es una plaza para discapacitados. ¿Se entiende? Y fíjense, no sé si prestaron atención a la historia, al relato de la experiencia, cómo a pesar de todo lo que se trabajó, en el diario lo vuelven a nombrar plaza para discapacitados, ¿no? O sea, la palabra sigue estando, y sigue marcando. ¿Se entiende? Bueno, esa es un poco la idea. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia entre nombrar de una manera u otra? Ahí están escribiendo en el chat, mientras estaban, vos estabas explicando, André, y mientras Luciana también hablaba, iban agregando comentarios, que estaría bueno por ahí si lo quieren decir desde el micrófono, ¿no? Pero bueno, donde también agregaban, por ejemplo, bueno, la plaza accesible es de inclusión, donde están todos juntos, o plazas inclusivas, les dicen ahora, y si sería lo mismo que accesible. Por ahí está bueno para el intercambio, ¿no? Porque nos parece, hay palabras que están naturalizadas. El ejemplo del texto que recién estaba mencionando Andrea, cuando después de tanto trabajo, la noticia en el diario sale denominada como plaza para discapacitados, se perdió todo el sentido de lo que se estaba queriendo hacer con esa experiencia, ¿no? En realidad era una plaza, y en realidad si pudiéramos pensar en solo decir plaza, por ejemplo, como es el caso que estamos mencionando ahora, sería suficiente con poder decir plaza, ¿no? Sin hacer la salvedad de si es accesible, si no es accesible, si tiene juegos para personas con discapacidad o no los tiene. Así debería ser una plaza, ¿no? Entonces, dejar de diferenciar esa cuestión de para quién es. Bueno, debería poder ser para todos, o para todas las personas con distintas posibilidades de acceso, en todo caso, ¿no? Pero cuesta desde el lenguaje, porque el lenguaje define, y el lenguaje condiciona, ¿no? Entonces, cuesta
nosotros muchas de las cosas que pensamos las incorporamos a partir del lenguaje y las naturalizamos. Entonces, pareciera que necesitamos diferenciar, ¿no? Bueno, pero esta plaza, ¿sería para personas con discapacidad o no? O peor, la plaza para los discapacitados. O sea, definir a la persona desde el calificativo es como si dijéramos una plaza para gordos. Sería un horror. A todos nos sonaría un horror, ¿no? Una plaza para gordos. Nadie se animaría a decirlo así a viva voz. Pero sin embargo decir plaza para discapacitados, sí. ¿Por qué? ¿No son personas? ¿No? O sea, los chicos no pueden ir a la plaza independientemente de si tienen una discapacidad o no. Bueno, ahí, por eso también cuando nosotras les pedíamos que, por ahí me adelanto, Andrea, cualquier cosa después ordenamos, cuando les decíamos que ustedes en el foro cuenten cómo era el barrio de la infancia, ¿no? Bueno, que tiene que ver con poder reconocer esos espacios como son, donde también tenemos naturalizado un montón de cuestiones. Bueno, caminábamos, me acuerdo de uno hacia al azar, caminábamos 7 cuadras de tierra para ir hasta la escuela. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Qué pasa cuando tenés que caminar 7 cuadras de calle de tierra cuando tenés que ir a la escuela? No sé, ¿qué pasa los días de lluvia? Sí, Melanie pregunta, dale. Hola, profe. Una consulta respecto con la actividad del foro. Yo lo planteé por ahí del hecho de mi visión de chica, de lo feliz y contenta que fui jugando por ahí en la calle, pero el planteo debería ser respecto a la visión adulta, a lo que falta. No, está bien como lo planteaste, Melanie. Lo que nosotros queremos es que ustedes reflexionen sobre esto, porque esto está bueno que vos lo cuentes como lo percibís, y está bien, porque uno tiene lindos recuerdos de la infancia y uno va recubriendo esas faltas con las cosas divertidas de la infancia, con lo que a uno le sacó el jugo, bueno, incluso a que no haya asfalto y que hayamos podido jugar en la calle, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que han sido en algún punto positivas. Lo que nosotros queremos es que, bueno, después de tomar este recuerdo, ustedes empiecen a cuestionar sobre, bueno, esa naturalidad con la que yo recorría las 7, 8 cuadras hasta la escuela, y que cuando llovía no podía ir porque estaba seguramente tan embarrado que no se podía llegar. Eso no es natural. No estamos dentro de una normalidad, ¿sí? O sea, los barrios deberían todos garantizar el acceso de todos, ¿sí? Entonces, empezar a cuestionar estas cosas que, bueno, las cuestionamos desde la discapacidad, pero también las cuestionamos desde el lugar social que cumplen algunos barrios. ¿Por qué algunos barrios están asfaltados y otros no? ¿Qué son más importantes unas personas que otras? Los que viven en un barrio tienen más derecho a llegar fácilmente a la escuela que otros. Empezar a cuestionar estas cosas que nada, nosotros sabíamos que iban a llegar a estos recuerdos bellos, salvo hay algunas excepciones, algunos no lo recuerdan tan bello, pero sí, en general uno recuerda felizmente la infancia y encuentra la forma de disfrutar más allá de las dificultades. Pero es bueno empezar a ver cómo lo que ocurre en el barrio, lo que ocurre en la ciudad, está determinado no naturalmente, sino por decisiones políticas, ¿sí? Hay una decisión de qué barrio se asfalta primero y qué barrio se asfalta después, y de arreglar una calle en el centro de Moreno que estaba rota antes de empezar a asfaltar un barrio de la periferia. Esto deja marcas que no nos damos cuenta, que no nos damos cuenta. También es cuestión de empezar a ver, bueno, en los recuerdos de ustedes hay muy poca presencia de personas con discapacidad. ¿Por qué es eso? ¿No existían las personas con discapacidad en los barrios, en las infancias de ustedes? Sí existían, pero no podían transitar por esas calles, ¿no? Y entonces empezar a cuestionar esa normalidad, por eso dice la autora, me parece muy lindo, esa de perder la ingenuidad en relación a la naturalidad, que no tiene, sobre la cual no se sospecha, de ciertas condiciones barriales que hacen que algunos puedan acceder a ciertos derechos, no beneficios, derechos, y otros no. ¿Se entiende? Pero está bien lo que hicieron. Lo que nosotros estamos haciendo es algo que hubiéramos hecho en clase, que es, después de que ustedes reconozcan
lo importante del barrio para la vida de ustedes, empezar a cuestionar esa supuesta normalidad. Y también para llegar a la conclusión de que así como ustedes disfrutaron de ese barrio, hay que preguntarse por qué no estaban las personas con discapacidad que no tienen esa vivencia de barrio en general, porque viven en otro lado, de donde transcurren su escuela, su terapia y demás, ¿no? Pero está bien lo que hicieron, era parte del proceso que nosotros queríamos que hicieran. Está muy bien. En eso que dice André, yo pensaba, los días de lluvia, en Moreno por lo menos, que es el lugar donde yo siempre trabajé, los chicos no van a la escuela. Está naturalizado que los días de lluvia no se va a la escuela. ¿Pero por qué? Porque llueve, en la escuela no te mojás. El tema es que hacer el recorrido de la casa a la escuela es muy infructuoso, ¿no? Donde empieza a haber dificultades con el transporte también, no solo con el caminar, sino con los colectivos que hay, las calles que están asfaltadas supuestamente a veces por donde pasa el colectivo están rotísimas y se llenan de agua, y si se inunda una parte del barrio, el colectivo corta el recorrido, ¿no? Y nosotros, bueno, eso es parte de la vida cotidiana, es un horror, ¿no? Porque encima que llueve, el colectivo te deja lejos de tu casa y encima tenés que caminar entre medio de no sabés qué, ¿no? Bueno, ni hablar que si querés tomar un remis, los remises tampoco andan, porque los autos tampoco pueden pasar. Entonces, bueno, esas situaciones que son súper engorrosas para personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad física, ¿qué pasa con las personas que sí lo tienen? Estaban escribiendo en el chat recién, Rita, ¿por qué no lo contás, Rita? ¿Dónde estás, Rita? Acá estás. Habla. Había un ciego, un chico que estaba en una escuela que no podía ver, pero sin embargo no se adaptaban las cosas a él, sino que él se tenía que adaptar a las clases de todos los profes. Solo podía ser evaluado oralmente. Y yo era más chica, él se egresó antes, pero yo veía, me preguntaba, digo, ¿cómo puede acceder a todo el conocimiento que había en esa escuela? Todo lo que accedíamos nosotros. Y no, la verdad que él no podía escribir, o sea, y tampoco los docentes podían escribir, digamos, escribir como para que él lo pudiera leer o algún material. No tenía acceso. No había acceso tampoco por si tuviera un perro o algo, no tenía el palito, no, iba sin el palito, por ejemplo. Siempre lo tenía que acompañar a alguien, siempre iba acompañado, así que eso quería comentar nomás que me acuerdo. Está bueno lo que contás y ahora podríamos aprovechar para relacionar esto con qué modelo, con qué paradigmas o modelos de discapacidad se relaciona esta forma de tratar a este joven ciego del que vos haces referencia en la escuela. ¿Cuál sería el modelo que está ahí primando? Si él es el que se tiene que adaptar a la escuela, ¿cuál sería? ¿Qué les parece? Bien, ahí Lali dice el médico, sí, el del déficit, bien. Es así. La falta de poder ver porque no se puede adaptar que él se tenga que adaptar a la escuela que está y no hay ningún tipo de cambio como para que él se sienta que también está incluido. Tal cual. Y no es muy difícil, digamos, instalar en una escuela una máquina para escribir en braille o una computadora donde él pueda tener un lector de voz y pueda escribir para que su profesor también pueda leer. Digo, no es que tengamos que aprender braille nosotros para poder trabajar con una persona ciega. Hay otros elementos que se pueden utilizar que hacen accesible una clase, ¿no? Y sin embargo, no se implementaba hace algunos años como ahora está como más instalado, pero bueno, tiene que ver con estos modelos. Bueno, si quiere venir acá, que busque los recursos, se arregle, no sé, qué sé yo. Si quiere venir a nuestro mundo de normales, que se las arregle con lo que pueda, ¿no? Nosotros vamos a ser generosos, vamos a ser bondadosos, le vamos a tomar oral, pero no me voy a poner a buscar la forma de que
de que sea accesible la clase de por sí, que sea autónomo, ¿no? Cuando era una época en la que vos, ¿en qué año hiciste la primaria, Rita, la secundaria? Yo me egresé en el 99, pero él se egresó antes. Claro. En el 97, una cosa así. Bueno, era una época en la cual ya existían las computadoras portátiles, los lectores de voz y las computadoras adaptadas para SEO. Había ya un montón de recursos, solo que no se concebía la posibilidad de que la pudiéramos llevar al aula. No, ¿cómo? Una computadora solo para un solo alumno, ¿cómo puede ser? ¿No? Que va a generar dispersión, va a generar diferencias, ¿no? Pero bueno, ese era el apoyo que este chico necesitaba para lograr autonomía en el aula. Bien, interesante lo que traes, está bueno. Bien, ¿hay alguien más que quiera preguntar o comentar algo de que estamos viendo? O de la experiencia que escribieron en el foro, o del trabajo que después tienen que hacer, eligiendo uno de los párrafos entre dos que les sugerimos que hagan. A ver, Nadia, dice, hoy en día tampoco está muy instalado en la educación, porque una persona con un retraso madurativo no lo integran en la escuela. Bueno, sí, sigue habiendo dificultades, muchas. Escuelas que no quieren hacerse cargo de tener personas con discapacidad, ¿sí? No porque la ley se los permita, justamente por eso está la convención y por eso está las escuelas, más allá de lo edilicio y del personal, las escuelas tienen la obligación de recibir a un chico o una chica en cualquier situación, ¿sí? De discapacidad o de no discapacidad. Lo que pasa es que esas escuelas, en realidad, apoyadas fuertemente en un paradigma de supuesta normalidad, no quieren chicos con discapacidad, no quieren chicos con ningún tipo de problemática, pero de nada, tenga que ver con cuestiones de salud o no, ¿no? Entonces, ese es el lugar desde donde se posicionan, ¿no? Donde, bueno, si esta escuela es paranormales, acá no tiene que venir nadie que tenga ninguna discapacidad ni ninguna imposibilidad de nada, ¿no? También... No, económica. ¿Cómo? Que hay escuelas hasta que económicamente no te aceptan. Claro, por eso digo, chicos con problemas, con situaciones de vulnerabilidad social muy grandes, tampoco son bien vistos en esas escuelas. Y recién acá una compañera escribe, Rita también, la falta de capacitación docente al respecto. Lo que pasa es que nosotros partimos de la idea, más allá de la capacitación de los docentes, la educación es un derecho. Entonces, cuando nosotros estamos vulnerando la posibilidad de una persona de estudiar en X lugar, estamos vulnerando el derecho a la educación, por empezar, ¿no? Y de ahí empieza el problema principal. Y docentes especializados sí, pero también hay una cuestión de ideología, de comodidad, ¿no? De decir, bueno, yo esto no lo sé hacer, no lo hago, no me preocupo. Hay un montón de cosas. Después, cuando trabajamos, siempre nos vamos a encontrar con cosas que no vamos a saber hacer, o que no nos las enseñaron, o porque el contexto en ese momento en el contexto en ese momento era visto de otra manera, y siempre, todo el tiempo tenemos que estar viendo, reviendo, pensando, aprendiendo, incorporando nuevos saberes. O sea, el profesorado, por supuesto, que nos da la formación de base. Es la base para después continuar. No podemos no aprender nunca nada más. Porque ¿qué hacemos? Si trabajamos 30 años en la docencia, ¿qué hacemos? Quedamos totalmente desactualizadas. Tiene que ver con eso también. Y escriben en el chat los docentes. Sí, en parte hay comodidad, puede ser, puede haber parte de falta de formación, pero básicamente tiene que ver con una cuestión paradigmática, ¿eh?
Por eso esto de los modelos es importante que lo tengamos bien presentes, porque si yo siento que no puedo enseñarle a un chico porque tiene una discapacidad, es porque me estoy ubicando en el modelo médico, ¿sí? Porque un chico es un chico, una nena es una nena, y seguramente tiene mucho más en común en su forma de participar y en su forma de aprender con el resto de los chicos y las chicas que diferencias en relación, porque tiene una limitación funcional, ¿se entiende? O sea, que sea ciego no hace que no sea un niño o una niña. Entonces, si yo estoy preparada para enseñar a los niños y a las niñas como maestra, seguramente sé mucho de cómo enseñarle a ese niño. Puede haber cuestiones específicas que necesite que me asesore la escuela especializada en ciegos o en sordos, por supuesto. Cada especialidad tiene un formato y estructuras y algunas características particulares que sabemos sobre cómo enseñar con determinadas personas. Por supuesto que sí, pero básicamente un maestro es maestro de todos los niños que llegan a su aula, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empiezo a decir, sí, tengo uno incluido, y si no viene la maestra integradora yo no sé qué hacer, es porque estoy marcando ahí un límite, pero básicamente desde un modelo médico, porque tiene un diagnóstico, entonces yo no puedo hacer nada con esta criatura. Es posible que te falten herramientas, pero lo más probable es que tengas muchas también herramientas para conectarte y ofrecer a este estudiante y a este niño, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que ver con los modelos, que están fuertemente impregnados. André, Eliana tiene una pregunta. Dale, Eliana. Bueno, la escribió en el chat, dice, con respecto a la dimensión social, una variable de esta dimensión es la inclusividad y la otra es la intersticialidad, que no entendió esa segunda. Bueno, la intersticialidad tiene que ver con esos puntos de encuentro. Los intersticios son como, si ustedes vieran las baldosas, ese punto donde se juntan las 4 baldosas. Son esos puntos en los cuales se encuentran distintas variables. Entonces, tiene que ver con esto que decíamos al principio. Esas variables no se pueden separar del todo, porque tienen mucha relación. Va a haber determinados vínculos laborales en función de la dimensión estructural de ese barrio. Si es un barrio que habilita a que haya determinado tipo de negocios, va a haber determinado tipo de vínculos laborales, por ejemplo. Si ese barrio tiene plaza o no tiene plaza, va a tener incidencia en que haya determinados vínculos entre los niños que pueden jugar en esa plaza. O sea, esta característica de la intersticialidad tiene que ver con eso, con esos puntos de encuentro entre las distintas variables, ¿sí? La cuestión simbólica no se puede separar de la identitaria. ¿Qué representa ser el barrio del centro? No se puede diferenciar de lo que significa para cada uno, ¿se entiende? El intersticio tiene que ver con esos puntos de encuentro entre esas variables, que no se pueden separar. ¿Quedó más claro ahí? ¿Sí? Bueno. A ver qué más decía. Erika Kuhn dice, hola, profes y compas, yo me acuerdo que en la escuela donde fui, al hermano de una amiga que tenía autismo lo derivaron a una escuela especial. Pero había otro compañero que también tenía autismo, pero él lo dejaron estar en la escuela. Recuerdo que la madre siempre estaba con él cuando teníamos pruebas y demás. Por eso fue en la época del 2001. Bien. Habría que ver qué pasó con cada uno de esos chicos, Erika. Probablemente el que se quedó porque la mamá tenía posibilidades de quedarse y estar todo el día en la escuela con él. Entonces, a esa dificultad de la maestra para enseñarle lo resolvieron con la mamá presente en clase. Hoy hay otros recursos, están los acompañantes terapéuticos que hoy pueden estar bastante más en clase, eso fue algo que se resolvió
no hace mucho tiempo, ahora no me acuerdo exactamente, pero debe ser 6, 7 años, que se sacó una resolución en la que se admite que los acompañantes terapéuticos puedan estar en las escuelas. Bueno, están más los maestros para la inclusión, favoreciendo la inclusión de los chicos. Pero bueno, sí, en el 2001 ya se hablaba de integración, pero la integración, como estaba basada en el modelo médico, era para los casos, los mejores casos, esos que tenían las mejores condiciones. Entonces había chicos integrables y no integrables. Los integrales eran aquellos que tenían un buen equipo terapéutico, una familia que podía sostener, que podía quedarse en la escuela. Imagínate una mamá que se puede quedar todos los días en la escuela, es una cosa increíble eso. ¿Cuántas madres pueden hacer eso? Y tienen la paciencia para hacer eso además. Bueno, dependía de las condiciones personales, familiares, sociales, de ese chico para que pudiera continuar o no. Entonces, por ahí uno tenía todas esas condiciones y el otro no. Entonces, uno se fue para la escuela especial y el otro se quedó. Pero porque estaba claramente basado en el modelo médico. Hoy lo pensamos al revés. ¿Sí? Es la escuela la que se tiene que modificar, acomodar, crear los apoyos para todos y todas. ¿Sí? Luciana quiere hacer otra pregunta. Hola, yo de vuelta. No, lo que quería preguntar es si queremos dejar el modelo médico e ir hacia una escuela inclusiva. Nosotras, como futuras docentes de educación especial, ¿qué papel ocuparíamos? Porque supuestamente dejarían de existir las escuelas especiales. Ay, esa es la gran pregunta, Luciana, la gran pregunta que se hacen todos, y no es ingenua, también tiene que ver con decisiones políticas y económicas. Teóricamente, la escuela especial debería dejar de existir. ¿Querías decir algo, Pauli? No, está bien, seguí vos y después Como espacio físico, digamos, donde se segregan un montón de personas con discapacidad, pero no debería desaparecer el equipo de educación especial trabajando mano a mano en las escuelas, ¿sí? Entonces, lejos de necesitar menos maestros especiales, vamos a necesitar muchos más, porque tenemos que estar en muchos más lugares acompañando. La idea, mi sueño, por lo menos después de tantos años de lucha en relación a la inclusión, es un poco que suceda lo que decía Paula al principio, porque si seguimos hablando de escuela inclusiva es porque la escuela sigue siendo segregadora, si no, no tendríamos que llamarla inclusiva, diríamos escuela, y entenderíamos todos que la escuela es para todos y todas, ¿no? Ahora, para que esa escuela sea para todos y todas, tiene que ser otra escuela, chicas, porque no se puede trabajar en esta escuela que conocemos nosotros, con aulas superpobladas, sin espacio físico para poder construir el aprendizaje, espacio físico donde puedan interactuar 2 o 3 profesionales al mismo tiempo. Escuelas donde no haya que hacer un legajo que lleva un montón de tiempo para derivar a un chico, para que la escuela especial intervenga. Que en la escuela del barrio estén los especialistas, que los profesionales de la educación especial, de ciegos, de sordos, de motores, de mentales, de lo que sea, estén trabajando en las escuelas, que estén para recibirlos, ¿sí? Carlos Escrier, que es un autor que ya van a leer, que nosotros tenemos mucho como referente, decía una vez, a ver, la inclusión es tener disponibilidad, es abrir la puerta para que todos se puedan entrar, es preparar una mesa para todos y todas. Entonces la escuela tiene que estar preparada para todos y todas. No tendríamos que armar un legajo para demostrar que el estudiante necesita la intervención de un profesor de la escuela de sordos. Debería estar disponible y llegar rapidito a la escuela para que ese estudiante pueda tener en su clase los apoyos que necesita. Y los apoyos se construyen en conjunto, el maestro de nivel, que es el maestro de primaria, por ejemplo, de inicial, y el maestro de educación especial, trabajando juntos en esa aula, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo quisiera que desapareciera, no sé si que desapareciera, pero que quedara chiquitita la escuela especial, como estructura, como edificio, solamente para aquellas situaciones en las que realmente necesitamos trabajar en forma independiente. Porque a veces yo tengo que llamar al chico ciego a la escuela para que aprenda braille.
porque eso no se lo puedo enseñar en la escuela de nivel, lo tengo que llamar en otro momento. Tengo que llamar a el chico sordo a la escuela especial para que aprenda lengua de señas. Y a veces con los chicos con discapacidad intelectual también tenemos que llamarlos fuera de horario para trabajar algunas cuestiones pedagógicas para que pueda avanzar en el aula de nivel. O sea, no es que tiene que desaparecer la escuela como tal, pero sí como ese lugar donde van segregados las personas que tienen alguna limitación funcional. Pero para eso nosotros tendríamos que ser muchos más trabajando en las escuelas. Bueno, y ahí hay una puja política y económica. ¿El Estado va a invertir tanto? ¿O lo que va a hacer es que desaparezca la escuela especial y solamente todos los chicos queden en la escuela de nivel con los acompañantes terapéuticos y nada más? Bueno. Ahí, Andrea, ahí nosotros tenemos ese problema que dice Andrea. Nosotros tenemos escuelas todavía con la estructura de cuando la escuela fue creada hacia fines del siglo XIX, ¿sí? Donde la lógica era personas normales frente a un docente haciéndose cargo de muchos niños y niñas a la vez, ¿sí? Eso que está tan instalado desde hace casi un siglo y medio prácticamente, es muy difícil de romper, ¿sí? Porque la escuela está pensada desde esa lógica, y si bien se intentaron hacer cambios, para hacer los cambios se necesitan recursos económicos. Y la verdad que ni siquiera los gobiernos más interesados en la educación han hecho los cambios que realmente se necesitan, porque además nuestro país siempre viene de problema en problema, entonces siempre hay muchas más urgencias que resolver que ponerse a pensar cómo sería mejor una escuela, ¿sí? Nosotros en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, donde habitan tantísimas personas, tenemos escuelas superpobladas siempre. Hay escuelas que tienen maestros de apoyo en el aula. ¿Qué significa eso? Que hay más de 40 chicos en un aula y que se requiere de otro docente, ¿sí? Que tiene que haber 2 docentes en el aula. El tema es que esos chicos no se pueden ni mover adentro del aula, o sea que si encima le sumáramos a un niño con alguna discapacidad, sería peor para el chico, ¿sí? Para todos, es difícil para todos, y peor sería para el chico o la chica con discapacidad. La lógica indicaría que tendrían que ser mínimo 2 personas trabajando en un aula con los chicos, mínimo. Porque una sola persona para mínimo 30 es una locura. Y 30 suponiendo que todos aprenden al mismo tiempo, cosa que es mentira. No sucede nunca jamás. Ni con los niños que no tienen discapacidad, nada. Ninguno aprende al mismo tiempo. Y si encima hay algunos que requieren un poco más de atención, bueno, listo, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Es vieja la lógica, es vieja la estructura del sistema educativo que no permite, que hace muy difícil, no que no permite directamente, pero que hace muy difícil la atención, el respeto a la individualidad. Ese es el tema. Porque no está pensada desde la lógica de poder ver a las personas como individuos, está pensado desde la lógica de vernos a todos iguales. Entonces, todos nos formamos, todos saludamos al mismo tiempo, todos entramos calladitos, ¿sí? Todo el mundo hace todo al mismo tiempo dentro de la escuela. Y eso no contempla ninguna diferenciación. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Luciana, ¿quedó claro? Bueno, lo respondo porque es una inquietud que ustedes manifiestan y no es casual, o sea, es una inquietud que tiene razonabilidad. Pero ahora las quiero llevar otra vez al barrio, porque esto mismo que pasa en la escuela pasa en el barrio. Y ahí es donde tenemos que empezar a poner la mirada, porque el año que viene, en segundo, vamos a trabajar específicamente lo que es la institución educativa, ¿sí? Pero en este año, en primero, nosotros estamos viendo cómo la ciudad nos construye y construye la noción de normalidad y de discapacidad. Entonces, por eso las quiero volver a llevar al barrio, porque esto mismo que pasa en la escuela pasa en los ámbitos que ustedes han circulado en sus vidas y circulan en sus vidas. Pasa en el club de barrio, podríamos pensar en cuántos clubes de barrio, de fútbol, en los centros comunitarios, hay personas con discapacidad participando, ¿no?
¿Cuántas personas están participando en los juegos en la calle o participando en las plazas? ¿No? Porque empecemos por preguntarnos estas cuestiones que son las que tenemos que focalizar este año. Igual está bueno que pregunten porque ustedes están empezando esta carrera y me imagino que les debe hacer ruido todo esto y decir, bueno, entonces, ¿tendremos trabajo o no tendremos trabajo? Ojalá que sí, mucho, porque eso implicaría que cambió la mirada del sistema educativo y a nosotros nos ubica en un lugar mucho más interesante para trabajar, no que nos elimina. Así que bueno, pero tratemos de focalizar en esta cuestión del barrio, porque lo mismo pasa en el barrio. Lo mismo pasa en la sociedad de fomento, en la biblioteca, lo mismo pasa en el club. Esta es la idea de lo que estamos empezando a tratar de desarmar y desestructurar de esa supuesta normalidad del barrio para que podamos darnos cuenta de cómo esto mismo sucede en esos ámbitos. ¿Alguien quiere dar algún ejemplo? Vos, Rita, decías, hay escuelas a contraturno que son optativas. ¿A cuáles te referís? ¿A las de estética, por ejemplo? En Rodríguez, yo soy profe de matemáticas, ¿no? Y en Rodríguez hay una escuela que funciona a contraturno. Y yo veo cómo está la diferencia, que los chicos vienen re contentos porque realmente se sacan las dudas ahí y nosotros no damos abasto porque tenemos más o menos 45 chicos por aula. Encima es una escuela céntrica que es muy elegida y no ponen límite, digamos, a las inscripciones. Y bueno, ellos me encanta lo que me cuentan de esa escuela, ¿no? Que aprenden de otra manera, así como algo parecido a esta carrera, como por proyecto, ¿no? Como que todas las materias están unidas en una misma temática, algo así. Ajá. Sí. ¿Qué escuelas son esas? La escuelita le dicen ellos, no tengo la menor idea. Como los, André, ay, ¿cómo se llama? Como los SEC, los Centros de Educación Complementaria. Sí. Lo que pasa es eso? que no es secundaria, por eso me quedé pensando. Sí, también van chicos de secundaria, ¿o no? A veces. A mí me parece que en el SEC no van adolescentes, ¿eh? Ah, mira, entonces estoy equivocada. Van adolescentes. Sí, el SEC trabaja de esa manera, por proyectos, y sin la cuestión tan estructurada de lo que es la escuela de nivel. Sí, puede ser. Sí, complementarias también están las escuelas de estética y también están las escuelas de educación física que funcionan a contraturno. Y hay algunas escuelas que tienen doble escolaridad también, pero son muy poquitas. Y están buenas porque esas tienen talleres a contraturno y se da esta cuestión que comentaba Rita, mucho más desestructurada y con más posibilidades de aprender de otras maneras, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, estaba preguntando a ver cómo veían esta cuestión que estábamos hablando de la exclusión o de la segregación en los barrios. Eliana pero Eliana no tiene el micrófono activado, lo voy a leer. Acá en el chat dice, los dos clubes que hay en mi barrio están entre calles de tierra, calles que se embarran. La plaza está en 3 calles de tierra. La que está asfaltada es una calle muy transitada y no tiene rampa. Muy gracioso es que las calles de tierra sí tienen la rampa. Bueno. Todo mal. Todo. O sea, a pura voluntad y desconocimiento absoluto, ¿no? Es decir, bueno, hacemos difícil. Un horror, dice Eliana. Bueno, no tiene micrófono, Eliana, por eso escribe nada más. Bien. Bueno, ¿qué otras cuestiones quieren comentar o preguntar? Algo que haya quedado... Pueden volver a preguntar si algo no quedó claro. ¿Pudieran organizarse, pregunto otra cosa mientras, ¿pudieran organizarse para trabajar de a 2, como les propusimos? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, algunos lo hicieron sola, otros lo hicieron en pareja. Bueno, está bien.
Sí, en esto nosotros insistimos en que en la medida de lo posible vayan armando, sabemos que es difícil en este contexto de aislamiento armar parejas, porque no se conocen. porque no se conocen básicamente, pero en la medida de lo posible está bueno que vayan armándose, porque toda la carrera les vamos a pedir que trabajen con otros, porque es indispensable trabajar con otros en educación en general y más aún en educación especial. Siempre hacemos pareja pedagógica con alguien, entonces es bueno que empiecen a armarse de esta manera, porque es una habilidad el trabajar con otro, que hay que construir, no sale sola. A algunas personas sí les sale sola, pero en general cuesta, entonces hay que construir esa habilidad para trabajar con otro, ¿no? Por eso se los pedimos. Y además porque nos parece que les facilita, sobre todo a aquellos que tienen dificultades tecnológicas, bueno, estar con otro, y por ahí te dice, bueno, yo estoy sin internet, yo lo subo, ¿no? Lo trabajamos por WhatsApp y después lo sube otro, nos parece que también facilita un poco lo angustiante que es hoy depender de la tecnología, ¿no? Y aparte que está bueno porque uno se complementa, que a veces en la mirada de Andrea y yo también, a veces hacemos las cosas y una le dice a la otra, bueno, lee lo que escribí, a ver si está bien, a ver si se entiende, ¿no? También esa cuestión de... Y a veces uno de afuera, como más objetivamente, puede darle otra mirada y decir, ah, mira, esto está bueno, pero quizás tendríamos que agregar tal cosa. Bueno, ese tipo de intercambios también está bueno, porque a veces estamos metidas en el texto, en la lectura, en lo que queremos escribir y no nos damos cuenta, no es que lo hacemos mal porque no lo sabemos hacer, es que hay cosas que se nos pasan por alto, inevitablemente, eso le pasa a todo el mundo, ¿sí? Pero bueno, por eso la idea de que puedan trabajar por lo menos en parejas. Y de paso, bueno, aunque sea así a la distancia, también se van conociendo ustedes. No sé si hay algo más que quieran que tratemos, que hablemos. Sí, exacto, Paola, es la idea, sí, de que no podemos hacer todo solos. Bueno, mientras van preguntando, por ahí pasemos al segundo tema que habíamos propuesto. Elena volvió a hacer una pregunta. Elena, que no tiene micrófono. Del punto, la consigna número 2, dice, no entendí lo que hay que hacer. El párrafo del texto hay que relacionarlo con ¿qué? Con los artículos de la convención. El párrafo que ustedes elijan del texto, así era, ¿no? Andrés. Con la experiencia de la plaza. Ah, la experiencia de la plaza, ahí está. Relacionarlo con los primeros 3 artículos de la convención. Claro. El primero era sobre los artículos, el segundo era el texto. A ver, ¿por qué les pedimos esto? A ver, hay un trabajo que está buena la pregunta, nos da pie para contarles un poco cómo va a ser el procedimiento de la práctica de acá que termine en la carrera. La práctica es el espacio de articulación de todo lo que ustedes aprenden en las demás materias y en esta misma también con la observación de la realidad. Entonces, cuesta mucho mezclar esas dos cosas. ¿Vieron? Ustedes están pensando la teoría, pero después cuando van a observar algo de la práctica, se desentienden de eso que vieron en la teoría, ¿no? Yo les digo, bueno, ¿cómo es el barrio de ustedes? Van al barrio. Después les cuesta cruzarlo con lo que estamos viendo sobre lo que estamos haciendo. Y en el campo de la práctica hacemos todo el tiempo esto. Bueno, observamos esto, ¿con qué concepto teórico se relaciona? ¿Cómo lo puedo analizar desde un concepto teórico? Esto es lo específico de este campo de la práctica, por eso siempre vamos a hacer observaciones y vamos a entrecruzar. Entonces nos pareció que un ejercicio interesante para hacer en este momento, para que aprendan a hacer esto, es decir, bueno, me gustó este concepto que desarrolló la autora en este artículo, lo resalto. Bueno, este concepto, ¿con qué se relaciona? Y para no mandarlas a sus propias experiencias variables, pensamos, bueno, vincúlenlo con la experiencia de la plaza, ¿sí? Para tomar un relato. Si nosotros estuviéramos en situación de presencialidad, a esta altura estarían recorriendo el barrio, estarían observando cómo es, estarían buscando las organizaciones sociales, estarían haciendo observaciones y cruzando todo el tiempo esto que ven con el marco teórico.
Bueno, en esta situación no las podemos mandar a la calle a golpear puertas y a observar, vamos a encontrar todas las puertas cerradas. Así que se nos ocurrió esta forma, pero es un ejercicio más que nada, ¿se entiende? Para que ustedes, bueno, digan, bueno, esta experiencia, tomo la experiencia de la plaza, es otro que vio y me cuenta cómo es. Bueno, ¿con qué concepto teórico de este artículo lo podría relacionar? Y hacen la cita, porque esa es otra cosa que hacemos muchas veces en la práctica. Bueno, relatamos algo, se relaciona con este texto, la cita textual del autor que lo define es esta, ¿no? Es un ejercicio, básicamente, para que empiecen a ver cómo vamos a ir integrando en este espacio los conceptos teóricos. Bien. Pregunta Lali si lo vinculan con el barrio de la infancia. No, solamente con el relato de la infancia. Nos pareció que para hacer este primer ejercicio iba a ser más fácil que lo hagan así. Sí. Entonces, relacionándolo con ese relato. Busquen un concepto y vincúlenlo. ¿Está? ¿Quedó claro? En este caso se relaciona, estoy leyendo lo que ustedes escriben, se relaciona con el artículo. ¿Sí? El primer punto era en relación a los 3 primeros artículos de la convención y el segundo punto tenía que ver con el artículo. Entonces estamos vinculando la convención por un lado y por otro lado el artículo de una autora, que en este caso es Agustina Stradillero. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa quisieran preguntar? Bueno, igual pueden seguir haciendo preguntas mientras pasamos al segundo tema si se les ocurre algo más. En relación a cómo les fue este año, el primer cuatrimestre en el trabajo, propuestas para el segundo cuatrimestre, cosas que les parezca parte de la tarea docente, lo que nosotros llamamos la evaluación del trabajo docente, tiene que ver con, por un lado, lo que nosotros vamos leyendo de sus producciones, nos da una idea de cómo van construyendo el aprendizaje. Por otro lado, está el aporte de los estudiantes que nos ayudan a evaluar no solo lo que ustedes aprendieron, sino nuestra propuesta, cómo está llegando a los estudiantes. Y esto hace que uno pueda hacer ajustes, modificaciones y mejorar las propuestas para este grupo en particular, ¿no? Bueno, eso queríamos hacer ahora con ustedes, que nos cuenten a ver qué cosas necesitarían, qué cosas les sirvieron, qué cosas no les sirvieron, qué cosas les hicieron obstáculos, qué cosas fueron barreras para ustedes y qué cosas fueron apoyos que beneficiaron el proceso, ¿no? Y qué cosas les faltarían. Es el momento de opinar y pedir. Laura, sí, habla. Laura Santillán. Bueno, no, yo quería decir que respecto a a esta aplicación, a Meet o a Zoom, me pareció muy favorable porque a la hora de darnos un texto, que lo leamos varias veces y después por esta aplicación, por este medio que los profesores nos expliquen, es muy beneficioso, nos ayuda muchísimo a entender más las cosas, las actividades, los textos. Así que estoy muy de acuerdo con este medio. No sé si se puede hacer todos los días, porque no creo, a veces se complica, pero siempre dándonos una actividad, un texto, después la comunicación por este medio, y después como volver a retomar, es como que abre nuestro conocimiento, por así decirlo. Luciana, otra vez. Acá estoy de vuelta. A mí lo que me resultó muy interesante es cuando ustedes dan una actividad, quedan ponerle el texto y Andrea graba un audio explicando, me es mucho más fácil después leer el texto. Así que me parece perfecto eso. Dificultades que hayan visto, que les parece que hay cuestiones que haya cuestiones que a lo mejor
no tuvimos en cuenta, intentamos tener en cuenta todo lo más posible, pero quizás también algo se nos escapó, o de cómo seguir para el cuatrimestre que viene. En una de los días, en el chat habían pedido, bueno, separar los campos, cuando la profesora de problemáticas planteó que, bueno, que se iba a separar pedagogía, bueno, entonces ahí ya varios pidieron, bueno, que separemos las materias, ¿no? Nosotros, o sea, en general, por lo menos en el campo, en el classroom, perdón, que estamos participando con Andrea y con el profe Guido, con Alicia y con Mirta, bueno, hicimos pocas intervenciones, ¿no? Y llegamos a intervenir 2 veces con cada materia. Nosotros separamos los campos, las intervenciones serían más frecuentes, que por otro lado serían necesarias, ¿no? También consideramos que fueron casi nada de clases que tuvieron. Entonces, no que serían todas las semanas seguramente, pero quizás semana por medio, ¿no? Una semana aparecería un grupo de materias y a la semana siguiente el otro grupo de materias. O sea que tendría un poco más de intensidad también, de frecuencia de la llegada de las clases, ¿no? Que bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Lo bueno sería poder facilitar un poco más el acercamiento al contenido, que es lo que nos preocupa, ¿no? Que ustedes tengan acceso al contenido. Bueno, quizás por otro lado, la contra sería que, bueno, ahí ustedes van a tener como más intensidad de trabajo, pero bueno, de todos modos respetaríamos lo mismo que ahora, el poner fechas probables de entrega y que, bueno, que ustedes lo vayan haciendo en la medida de sus posibilidades. Eso sí seguiría siendo de esa manera. Acá en el chat dice Fiamma, a mí no se me dificulta el hecho de que haya varias materias en el mismo classroom. No creo que sea necesario separarlo, lo único es que a veces me marea cuando un profesor de una materia publica cosas sobre la otra. Bueno. Y a veces, no sé a qué viene eso. No, porque las cosas de Alicia. Porque estábamos probando ese día. Aparece la carita de Guido, pero la publicación es de Alicia. Y ahí se confunde. Sí, eso ha pasado. Después nos dimos cuenta que si el que escribiera Guido iba a parecer que iba a ser una clase de Guido. Ese día nosotros estábamos reunidos viendo cómo seguíamos. Entonces empezamos a hacer la prueba. Claro, lo que no nos dimos cuenta es que todo lo que poníamos iba a aparecer a la vista de ustedes y ahí se armó la complicación. Pero está bien, sí, es verdad. Claro, si Guido habla sobre la materia de Mirta, es un lío. Bueno, no sé, o sea, ¿les parece eso? Digo, o sea, no hay problema con separar los campos. Andrea y yo podemos armar un classroom para la práctica, por ejemplo. Pero bueno, por ahí estaríamos interviniendo con más frecuencia, que además lo necesitaríamos con la práctica y con otras materias seguramente, ¿no? No, Pauli, perdón, pero lo que vamos a intervenir con más frecuencia es una decisión ya tomada, digamos. Eso va a pasar. La única posibilidad de variar, va a pasar porque si no, no llegamos a fin de año con una construcción mínima de contenidos. O sea, eso ya lo hemos decidido en reunión de profesores, ¿te acuerdas? Sí. Lo que podemos hacer es separar o no separar las áreas de clase. Vamos a intervenir con mayor frecuencia, porque bueno, aparte ya nos damos cuenta de que ya se aceitaron al principio, parecía como una cosa tremenda entrar al classroom, organizarse, bueno, todo eso ya está. Al principio pensar en hacer estos encuentros virtuales parecía un mundo a ustedes y a nosotros, porque también nosotros tuvimos que aprender a esta modalidad. Bueno, ya estamos más aceitados, más asentados, podemos acrecentar la frecuencia de intervención para construir un mínimo de contenidos. Nunca vamos a llegar a trabajar todo lo que pensábamos, pero sí lo mínimo como para ustedes asegurarles que puedan arrancar un segundo con cierta base, ¿no? Eso en todas las materias. Lo que podemos hacer es
o seguir todos juntos, intervenir cada 15 días 2 materias y 2 materias, o separar el espacio, la plataforma en sí, ¿no? Eso como ustedes quieran. Acá Silvina pregunta cómo nos van a evaluar. Y lo que nosotros estuvimos charlando la vez pasada fue que justamente todos los trabajos que nosotros venimos haciendo en este acompañamiento son los que tienen que servirnos a ustedes al momento de presentarse a un final y a nosotros por evaluarlos, ¿sí? Nosotros vamos, o sea, la idea es evaluar sobre la base de lo que estuvimos trabajando. No sabemos cuándo van a ser esos finales, ¿sí? Nosotros hablamos de dar un final y no sabemos si va a poder ser a fin de año o a principios del año próximo. De todos modos, los finales son otro mundo, ¿no? Porque hay distintas fechas que ustedes pueden elegir para presentarse, no es que tienen que ir todas al mismo tiempo, el mismo día. Siempre hay una cantidad de tiempo entre que se cursa una materia, se termina y se rinde un final, ¿sí? Pero bueno, la idea es que tener en cuenta para evaluarlas en el final los trabajos que fuimos realizando, bueno, en el caso de prácticas, estos trabajos y los que hagamos el cuatrimestre que viene, ¿sí? Ahora nosotros en el transcurso del año no vamos a poner una nota, un número. Nosotros, o sea, tomamos esto como un proceso, por eso les hacemos devoluciones, les escribimos comentarios, bueno, fíjate esto, fíjate aquello, esto que dijiste está muy bien, fíjate si podés profundizar tal cuestión. Bueno, todo ese tipo de cosas son para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta en sus notas, digamos, en sus apuntes, ¿sí? Que después cuando, llegado el momento de rendir el final de una materia, ojalá podamos encontrarnos físicamente un día, y entonces con Andrea, por ejemplo, nos encontraríamos, ustedes y nosotras, y les diríamos, bueno, el final va a ser de esta manera, ¿sí? No queremos que vayan a una instancia de examen final sin saber, porque hay gente que a lo mejor no tiene idea de lo que estamos hablando cuando decimos de un final, porque nunca rindieron uno, ¿no? Entonces, queremos que sepan, no que vayan así a ciegas y desconociendo. Decir, me van a evaluar, ¿qué me van a preguntar? ¿Me van a preguntar todo? Y vamos a preguntar muchas cosas seguramente, pero muchas cosas de las que hicimos, ¿sí? Nada desconocido, a eso me refiero. Igualmente, por ejemplo, André, que por ejemplo, en un final tiene que aparecer la diferencia entre el modelo médico y el modelo social. Eso es lo básico de lo básico. Claro, tal cual. En tiempos normales, en el campo de la práctica no hay parciales, nunca igual, no hay parciales. Se aprueba la cursada a través de la presentación de un trabajo práctico integrador en primer grado, en primer año, en segundo son más, pero en primer año es uno solo a fin de año, después de visitar las organizaciones sociales. Y después tenemos una especie de final, que es un coloquio en el que van a exponer sobre ese trabajo. Básicamente, para que nos demos cuenta de que todos los participantes de ese trabajo participaron en ese trabajo, porque a veces no queda tan claro durante la cursada. Entonces se exponen y si ya el trabajo estuvo aprobado, directamente es muy sencillo. Porque la práctica se aprueba a través de los trabajos prácticos. Bueno, algo vamos a armar como trabajo integrador para ustedes, también para programar cursado, y después será sobre ese trabajo que ustedes hagan el coloquio final como hacemos siempre, que tiene una fecha, que en diciembre, en marzo, como dice Paula, julio, hay distintas fechas donde ustedes se pueden presentar, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, acá las chicas están escribiendo en el chat. Daniela. Ahí va a hablar Daniela. Habla Daniela.
pensé que iba a hablar Daniela Gris. No, sí, realmente dijo que sí, que había entendido. Y Silvina dice, ¿qué va a pasar con los contenidos que no podamos ver? No, no se escucha. No sé por qué. ¿Qué va a pasar con los contenidos que no podamos ver? Y bueno, esto un poco Paula les decía al principio, que la formación docente es continua y uno va formándose. Imagínense si yo les enseñara como me enseñaron a mí en base a los textos que leí hace 33 años, y estaríamos en el horno. En estos 33 años de trabajo estudié todos los días de mi vida. Así que bueno, eso vayan aprendiéndolo. Del profesorado se van a ir con un mínimo de aprendizajes y bueno, y después hay cosas que van a tener que construir después. Por otro lado, bueno, no sé, la verdad es que esperemos que el año que viene sea normal. Yo ya no lo quiero decir porque hace 4 años que no tenemos un año normal en el Roja, si es que hubiera un año normal, pero digo, hace 4 años que tenemos interrupciones muy importantes en las cursadas, así que si tuviéramos un año en condiciones de cursadas más o menos buenas, seguramente en cada materia van a ir recuperando parte de lo que no se pudo dar ahora, digamos, lo que no pudieron aprender ahora. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de lo mínimo de cada materia que ustedes lo puedan construir. Después, bueno, habrá cosas que ustedes dirán, porque a veces me pasa a mí, ¿se acuerdan lo que trabajaron con la profesora tal? No, profe, el año pasado tuvimos tal situación, no lo bueno, vamos, lo trabajamos ahora, ¿sí? O sea, esas cosas nos pasan cotidianamente cuando estamos en la presencialidad. Uno hace referencias, ¿se acuerdan lo que trabajaron en pedagogía? No, este año no pudimos trabajar eso. Bueno, lo trabajamos en currículum y discapacidad en tercero. Vamos retomando, ¿sí? No decimos, bueno, si no lo vieron, mala suerte, no, porque esto es toda una construcción que se integra en los distintos campos. Entonces, bueno, va a pasar eso. Ustedes están recién empezando. Si tienen la suerte de tener continuidad en las cursadas en los próximos años, porque ya a esta altura hablo así, porque después del 2018, 2019 y ya el 17 fue complejo en las cursadas, ya no sé qué es lo que nos depara. Pero bueno, en general los profesores vamos retomando esos agujeros que van quedando. A veces, bueno, con alguna explicación y bibliografía que les damos para que trabajen sobre eso, porque no nos podemos detener en esa clase. Y ahí, bueno, entra en juego la responsabilidad de cada uno de hacerse cargo de leer y de preguntar, ¿no? O sea, siempre en esta construcción hay una parte que nos toca a nosotros como profes y una parte importante del estudiante, ¿no? Más en nivel terciario, ¿no? En eso, nivel terciario y universitario, el estudiante tiene que hacerse responsable de su propia formación, en el sentido de pedir lo que falta, lo que necesitan, y en el sentido de leer, estudiar y, bueno, y construir su aprendizaje, ¿no? El profesor es un orientador en este tema. ¿Está claro? Porque hoy hicieron más preguntas. Hoy me parece a mí, por lo menos, que a diferencia del encuentro anterior, hoy pudimos hablar más del contenido, ¿no? Por más que fuera un texto, que no es un texto muy extenso, ni quizás no era, tuvimos que, se eligieron entre los posibles, ¿no? Y de poder hacerlo de esta manera, o sea, ustedes ahí ya empezaron a decir, bueno, no, porque esa concepción se refiere al modelo médico, ¿no? Entonces ya ahí empiezan a incorporar algunas cuestiones que son bien importantes y que nosotros queremos que vayan incorporando, ¿no? Esto de aprender a ver, aprender a identificar desde qué modelo nos posicionamos, que no es que sea algo que se aprenda de un día para el otro, porque es de construir, ¿no? De construir esa supuesta normalidad, esa naturalización. Entonces, bueno, a mirar también hay que aprender. Entonces, bueno, me parece que eso hoy se apareció un poco más, a diferencia del encuentro anterior que tuvimos, que a lo mejor quizás de lo académico había aparecido poco y nada. Daniela dice si estaba diciendo que en esta primera etapa se hizo un poquito más complicada.
no solo por lo que está pasando en general, sino también la distancia. El hecho de verlas y escucharlas limpia muchas dudas que leyendo a solas quizás quedan, claro. Aunque en el grupo de alumnos nos ayudamos bastante. Bueno, nosotros apostamos a eso también, a que ustedes en el grupo de ustedes, de estudiantes, también hagan intercambios, ¿no? Eso de hacer una pregunta y que alguna compañera que cree que lo entendió mejor y que lo puede explicar, también lo explique. Porque eso sucede en la vida cotidiana del instituto y los estudiantes se manejan siempre de esa manera. Ustedes lo saben, no es la primera vez que son estudiantes. Han estudiado en otros lugares, han pasado por la escuela secundaria. Entonces, saben de cómo es ser estudiante también, ¿no? Y ayudarse y decir, bueno, esto cómo es. Siempre hay alguien que en alguna cosa tiene alguna fortaleza y otro en otra, y ahí es como nos vamos complementando y ayudando, ¿no? A veces es nada, a veces uno, qué sé yo, se queda, se tilda, y bueno, necesita que otro le diga, es por acá, y ahí arranca, ¿no? Bueno, eso también está bueno. Tal cual. ¿Quieren preguntar algo más, chicas? ¿Alguna duda más? ¿Alguna opinión más? ¿Aporte? Yamila, creo que al principio fue todo raro para ustedes y para nosotros, pero que de a poco vamos metiéndonos en la carrera. Exacto. Sí. Yo creo lo mismo. Y está bueno. Al principio fue un desorden muy grande. Mucho desorden, mucha ansiedad, mucha angustia, mucho todo. Mucha incertidumbre. Hoy ya sabemos que vivimos con el virus. Terrible, pero bueno. Tal cual, y sí. Bueno, a ver, entonces para sintetizar lo que ustedes proponen, entonces a ustedes les parece que está bueno tener un encuentro de este tipo quincenal, entre publicación y publicación, por ejemplo, ¿sí? En eso sería la propuesta de ustedes, ¿sí? Bueno, la otra cuestión que había quedado es el tema del Classroom, les da lo mismo, si estamos todos juntos o separados, eso fue algo que surgió en el grupo de WhatsApp, pero no pareciera... ese tema, si quieren, a lo mejor, porque no estoy muy segura de cómo lo quieren hacer, si quieren lo pueden dialogar entre ustedes en el grupo de estudiantes, en el que tienen aparte, y si llegan a alguna conclusión entre todos ustedes, hacen alguna votación de cómo lo quieren, lo comunican después a los profes. A nosotros nos da exactamente igual tener un solo classroom. Cuando pensamos en un solo classroom con distintos campos, tuvo que ver con que pensamos que para muchos el tema de aprender a usar 11 classrooms distintos iba a ser muy complejo, pero ahora ya están todos recontra aceitados, así que no habría problema. Por eso como ustedes quieran. Bueno, entonces, en principio vamos a trabajar así y después nos cuentan lo del Classroom. Y bueno, voy a tratar de seguir grabando presentaciones digitales con vos para facilitar el acceso a los documentos, o bueno, por ahí en algún momento hacemos otro tipo de propuesta, pero sí algo complementario al texto, por ahí vamos a tratar de ir haciendo. Bueno, interesante escucharlas y preguntar, porque están preguntando desde la lectura y eso está bueno. Sí. Muy bien se portaron los perritos que están participando, ninguno molestó, no genio. Eso es para no extrañar las escuelas de Moreno. En las escuelas de Moreno y el Rojas está lleno de perros también. O sea, es como un clásico de nuestras escuelas y nuestras instituciones educativas, los perros dando vueltas entre nosotros. Hoy no me circularon mis gatos, que siempre también los tengo dando vueltas. Yo tengo a mi perra al lado mío, acostada en un poquito de sol que encontró. Está muy bien. Bueno, si no tienen nada más que preguntar, vamos cerrando. Esta clase está grabada, así que si me dan un rato, porque lo que yo hago es, después que la grabo, porque Meet solamente graba el video, después separo el audio y subo las dos cosas, porque en realidad por ahí el video es muy, muy pesado y
no hay mucho para mirar. Entonces por ahí separo el audio, así que por ahí denme un rato hasta que se sube al Drive, después yo lo descargo, lo separo. Pero bueno, entre hoy y mañana les paso las dos cosas. Y el audio pesa menos aparte. Claro. Bueno, muy lindas todas en las pantallas, ¿eh? Qué lindo ver caras de personas, más que el nick, la foto. Ay, sí, sí, está bueno. Somos personas completas. Claro. Bueno, nos vemos entonces después del receso y que descansen, que tengan buen descanso. Acuérdense que no hay problema en que suban las tareas que están con retraso al Classroom, porque a nosotros no nos interrumpe nuestra vida cotidiana, háganlo cuando quieran. Nosotros corregiremos cuando termine el receso. No se nos pongan ansiosos con la corrección, pero sí pueden subirlo cuando quieran, ¿sí? Después del receso, habitualmente hay una semana que se toma exámenes en el Rojas, 1 o 2. Este año no sé si será 1 o 2, siempre son una sola. ¿no? Porque estamos tomando solamente algunos exámenes. Entonces, bueno, van a tener 3 semanas para hacer los trabajos. En esa tercera semana, ahí sí vamos a empezar a corregir nosotros, así que bueno, ahí empezarán a tener las devoluciones, ¿sí? Bueno, entonces descansen, pónganse al día, si arrancan con fuerza el segundo cuatrimestre y bueno, ya nos estaremos comunicando. Bueno, gracias por participar. Chao, nos vemos.